El camino al abismo. El joven Alex, de apenas 13 años de edad, se levantó de su silla cuando la profesora lo llamó a pasar al frente para que diera cierta explicación sobre algo que aparentemente había olvidado. Disculpe, profesora. Mi papá no pudo venir. Sé que hoy era mi turno de traer a mi padre a la escuela para que nos contara qué es lo que hace en su trabajo. Pero no se preocupe. Yo hice un ensayo donde escribí la última aventura que mi padre tuvo hace un año. ¿Aventura? Sí, bueno, así llamaba él a cada investigación que hacía en los mares, porque no lo veía como trabajo. Era algo que disfrutaba muchísimo hacer. Pero, bueno, creo que ya me estoy adelantando. Déjeme comenzar desde el inicio. Hace 10 años, mi padre trabajaba para el gobierno como investigador haciendo algo acerca del clima. La verdad es que le mentiría si le explico a lo que se dedicaba exactamente, porque ni yo sé qué hacía. En ese entonces yo tenía 3 años y, como comprenderá, apenas si podía hablar más o menos bien. En fin, mi padre no era feliz trabajando en el gobierno, así que no dudó en salirse de ahí para buscar nuevos horizontes. Mi madre y yo nos preocupamos mucho porque sin ese trabajo no nos alcanzaba ni para comer. Y por si eso fuera poco, mi papá entró en una especie de crisis de los 40 porque no sabía qué hacer con su vida. Ya no hallaba algo que lo hiciera feliz, además de mi mamá y yo, claro. Por muchos años estuvo buscando un trabajo que lo satisficiera, pero no encontró nada. Ciertamente, después de dejar su empleo, trabajó en muchas otras cosas, pero todo era solamente para mantenernos a mi madre y a mí. No lo hacía porque le gustara lo que hacía. Hasta que un día mis abuelos paternos nos invitaron a ir a San Petersburgo, en Florida, para disfrutar un poco del mar y el sol, y olvidarnos de los problemas que nos aquejaban. Era una ciudad pequeña, pero muy bonita. Uno de esos días, toda la familia fuimos caminando hasta la playa, y como si de un milagro se tratase, mi padre vio un edificio que tenía una placa con un nombre que cambiaría su vida para siempre. Instituto de Oceanografía de Florida. Parecía una revelación celestial porque mi padre corrió hasta el edificio a toda prisa, se metió y platicó con una persona que trabajaba ahí. Resultaba que era un sitio donde hacían investigaciones de las costas de los océanos por problemas causados por el hombre o simplemente por anormalidades que necesitaban ser estudiadas. En ese momento supimos que mi padre tenía un amor muy profundo por los mares, y nunca nos habíamos enterado. Ni siquiera su esposa, ni siquiera sus padres. Desde entonces emprendió un camino que lo llevó directamente al océano. Nos cambiamos de casa a San Petersburgo. Mi padre consiguió trabajo en el Instituto de Oceanografía de Florida y desde entonces tuvo una vida feliz. Básicamente lo que hacía cada semana era patrullar las costas de Florida en busca de problemas. Era una especie de policía marino. También tenía como obligación proponer algún tema en específico para investigar sobre ello, y fue uno de estos temas a investigar que lo llevó a la aventura que mencioné al inicio de mi plática. Él había escuchado hace muchos años sobre ciudades misteriosas que se encontraban en el fondo del mar, y que en realidad nadie sabe cómo habían llegado hasta ahí. Heraclión, Dwarka o Atlit Yam son algunas de esas ciudades perdidas a lo largo y ancho de los océanos. Sin embargo, había un lugar muy especial relacionado con eso y que en los últimos meses le había llamado mucho la atención, y curiosamente estaba en la isla Bimini, muy cerca de Florida. Para este punto, los compañeros de Alex y la misma profesora comenzaban a adquirir un interés especial en la historia del joven. Algunos se acomodaron en los asientos para estar más cómodos, y otros se movieron de tal modo que su postura les permitía prestar toda la atención a Alex. Este sitio era conocido como el Camino de Bimini, el cual consistía aparentemente en eso, un camino. Eran bloques de piedra rectangulares posicionados a una altura de 20 metros por debajo de la superficie del mar. Estas rocas de 4 metros de ancho fueron colocadas una tras otra, dando la sensación que se podían seguir para ir a un lugar muy especial. Además de todo esto, hay un hecho muy peculiar que hace de el Camino de Bimini algo aún más extraño. En el año de 1877 nació Edgar Cayce, un hombre que tiempo después sería conocido como el Profeta Durmiente, pues tenía la supuesta habilidad de predecir el futuro cuando se encontraba en trance por medio de hipnosis. En pocas palabras, era un vidente. Y este señor dijo en una de sus tantísimas sesiones
que la ciudad perdida de la Atlantis sería encontrada muy cerca de Bimini. Y por si esto no fuera lo suficientemente raro, también dijo que en la Atlantis había una especie de biblioteca donde había archivos en los que estaba escrita la historia de esta mística ciudad buscada por tantos siglos. Además, también había información de un ser conocido como el Dios Único. Todas estas circunstancias hicieron que mi padre se volviera loco por encontrar el camino de Bimini. El Instituto de Oceanografía de Florida fue un paso clave para llegar a ese legendario lugar con el equipo necesario. Deseaba que le prestaran un submarino para investigar más a fondo lo que era el camino de Bimini. Supuestamente quería estudiar las rocas y cómo habían evolucionado en ese ecosistema marino con el paso del tiempo. La verdad es que yo no le encontré sentido a lo que dijo el instituto y me pareció más bien un simple pretexto que una buena razón para ir. También en esas fechas yo tendría unos 11 años y lamentablemente mi madre falleció en un accidente automovilístico. Mi padre y yo estábamos devastados y creíamos que nunca saldríamos de ese abismo de sentimientos desoladores. Pero juntos nos apoyamos y seguimos adelante. Mis abuelos vinieron a San Petersburgo a cuidarme, se quedaron en nuestra casa y la verdad es que no me faltó cariño con ellos. 2 años después de una lucha incansable, mi padre logró su cometido. Sorprendentemente, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, le prestaron el equipo completo, un submarino personal y 2 investigadores que lo apoyarían con su exploración, además de aparatos especializados para ello. Mi padre estaba encantado. Así que, en honor al recuerdo de mi madre y por mi futuro, emprendió su viaje a Bimini para encontrar la Atlántida. Aunque esto era un secreto, pues se suponía que él iría a estudiar las rocas del místico camino. No había nadie en el salón de clases que no estuviera escuchando con atención la historia de Alex. Varios minutos habían pasado, y todos, incluso la profesora, estaban totalmente intrigados por lo que ocurriría después. Antes de irse, mi padre dejó preparada mi laptop para que pudiera ver lo que él veía por medio de una transmisión en vivo que haría con una cámara que llevaría siempre consigo. Fue increíble porque la transmisión comenzó desde que salió de la casa y pude seguir cada uno de sus pasos. Cuando finalmente llegó a Bimini en avión, se hospedó en un hotel cerca de la costa, donde había un puerto en el que ya estaban esperando sus compañeros investigadores con todo el equipo necesario y el submarino. Ese día platicaron de todo el proyecto, y se fueron a comer y a descansar. Al día siguiente comenzó la exploración. Mi padre se metió con uno de sus compañeros en el submarino personal Tritón, como ellos lo llamaban, y bajó a las profundidades del mar. El tercer investigador se quedaba fuera del submarino con un traje de buceo para inspeccionar que todo estuviera en orden. Como se podrán imaginar, las vistas eran hermosas y podía ver peces de diferentes tamaños y colores yendo de un lado para otro alrededor del submarino. El sol penetraba en el agua y la volvía cristalina, por lo que no necesitaba de la luz del vehículo para poder ver con claridad. Después de varios minutos explorando esa pequeña porción del mar, encontraron lo que estaban buscando. A través de la cámara por la que mi padre transmitía en vivo, pude ver el camino de piedras. Algunas personas pensarían que es un montón de rocas de distintos tamaños coincidentemente puestas de manera que pareciera un camino. Pero no, realmente eran piedras rectangulares ordenadas perfectamente que formaban una pequeña carretera. Durante todo el recorrido estuve maravillado. Entre más profundo iban, más oscuro se hacía. Y si soy sincero, en ese momento las cosas se pusieron muy raras. Por alguna razón esperaba que algún monstruo marino saliera disparado golpeando el submarino. Temía por la seguridad de mi padre, pero todo estuvo normal. No había más que peces comunes y corrientes, corales y muchas algas. En ese momento los escáneres comenzaron a detectar algo anómalo. Yo no sé de esas cosas, así que no sé exactamente qué encontraron. Pero decidieron salir rápidamente de ahí, pues los aparatos comenzaron a fallar. Mi padre, al llegar al hotel, puso su cámara frente a su rostro para hablarme frente a frente. Estaba claramente fascinado. Me dijo que no podía decir nada frente a sus compañeros,
pero los escáneres habían detectado un objeto enorme debajo de esa ubicación. Estaba completamente seguro que ahí abajo estaba la Atlantis, y estaba dispuesto a ir a buscarla. Su sueño estaba por cumplirse. Decidió llamar esa misma noche a sus compañeros y decirles que el día siguiente se lo tomaran libre. Así podría hacer todo él solo, a escondidas, sin necesitar la aprobación de los otros investigadores. Por la tarde preparó sus cosas y se dirigió al puerto donde estaba el submarino Tritón. Sin embargo, esta vez se llevó su traje de buceo, pues una vez que estuviera sobre el punto donde comenzó a fallar el submarino la última vez, bajaría hasta la zona oscura buceando. Así pues, tomó el vehículo sumergible y siguió el místico camino de Bimini. Poco después, llegó a ese sitio en el que, otra vez, comenzaron a fallar sensores y otras cosas que yo no entendía. Mi padre hizo que el submarino emergiera al mar y se colocó todo el equipo de buceo. Su cámara la puso de algún modo en su frente y así podía yo seguir viendo lo que él veía. Lo último que me dijo antes de comenzar su misión fue: «Deséame suerte, amigo». Y así lo hice, le deseé suerte. Alex miró por un momento a sus compañeros de clases y notó que todos estaban embobados escuchando su historia que poco a poco comenzaba a tornarse más y más fantástica. Mi padre se sumergió en el mar y bajó todo recto hasta llegar a la zona oscura. Encendió su lámpara y continuó bajando. La luz que tenía no dejaba ver casi nada y solo iluminaba los peces y las plantas a 1 metro de distancia, 2 a lo mucho. Pero por alguna extraña razón, llegó un momento en el que no se veía absolutamente nada. Y lo digo literalmente. La lámpara solo iluminaba oscuridad. Mi padre seguía descendiendo y pronto vio una muy tenue luz no muy lejos de su posición. Se dirigió a ese punto y no tardó en encontrar su origen. A partir de aquí quisiera decir que no comprendo nada de lo que vi, ni puedo dar explicación de ello. Solo sé que así pasó, y depende de ustedes creerme o no. Cuando la luz estuvo cerca, mi papá pudo ver una especie de ciudad derruida. Eran construcciones magníficas y claramente no parecían de este mundo. No digo que fueran alienígenas o algo así, pero definitivamente no era algo que hayamos visto antes. Tenían arquitecturas parecidas a la de los europeos y los países arábigos en tiempos antiguos, pero fusionadas. La verdad es que no puedo describirlo con detalle, porque la única luz que había ahí no era lo suficientemente potente como para iluminar todo. Esa luz provenía de algo parecido a un templo inmensamente grande en medio de la ciudad. La verdad es que era aterrador y se parecía bastante a las construcciones de los mayas y esas civilizaciones. La entrada del templo simulaba las fauces de alguna bestia, o eso parecía, pues la manera en que hicieron esa estructura simulaba un rostro aterrador. En ese momento deseé con todas mis fuerzas que mi padre saliera de ahí lo antes posible, pero él no me podía ni ver ni escuchar. Se internó en la ciudad y comenzó a explorarla. La oscuridad era profunda y apenas se podía distinguir el entorno. Siguió entonces su camino hasta el templo. Hubo un momento que podría jurar que algo extraño se movió entre los edificios. Era algo con extremidades largas y un cuerpo delgado del tronco, pero enorme de los hombros y la espalda. Quería gritarle a mi padre, advertirle de lo que lo acechaba, pero me era imposible. Él continuó buceando hasta el templo. Al llegar, se detuvo un instante, como pensando si entrar o no. Ahí pude ver el origen de la luz, la cual era una especie de cristal azulado que por alguna razón irradiaba un brillo majestuoso y se encontraba encima del templo. Finalmente, mi padre se decidió y entró. Cruzó el umbral y era aún más oscuro que afuera, pues ahí dentro no entraba la luz. La linterna de mi padre iluminaba cada rincón del pasillo al que había accedido. No quería perderse ningún detalle. Extraños símbolos se podían ver por todos lados, y unos dibujos igualmente misteriosos estaban plasmados en las paredes. Mi padre se detuvo un momento para ver ese arte.
Los dibujos eran bastante perturbadores, pues en ellos se plasmaban imágenes de criaturas irreconocibles y deformes, tomando del cuello a seres parecidos a los humanos. El resto de dibujos fueron indescifrables para mí. Pronto dejó detrás ese pasillo y entró en una zona muy grande en la que habían estructuras más pequeñas que servían de estantes para cosas similares a papiros petrificados. Mientras mi padre revisaba esos objetos, su luz logró iluminar una sombra que cruzó velozmente. Lo que vio no le gustó, porque inmediatamente dio vuelta y salió de ahí, o eso quiso hacer. No pude distinguir exactamente qué fue lo que ocurrió, pero solo pude ver cómo mi padre era arrastrado por algo. Lo tomó del brazo y lo jaló a lo profundo de ese templo. De un momento a otro se detuvo. Se incorporó y volteó a todos lados desesperado para tratar de iluminar lo que lo había arrastrado. En ese momento pudo observar algo que nunca entenderé. Una bestia enorme se hallaba en la oscuridad. Tenía tentáculos alrededor de todo su cuerpo que movía de un lado a otro. Y lo que parecía ser su rostro estaba cubierto de ojos que se movieron para fijarse en mi padre. Varias bocas se abrían y cerraban como si trataran de respirar. Lo único en lo que pude pensar al ver esa monstruosidad fue en las predicciones de Edgar Cayce, cuando mencionó la existencia de el Dios único. De repente esa cosa movió uno de sus tentáculos y envolvió a mi papá. Lo levantó y lo estrelló en el suelo una y otra vez. Pude escucharlo intentando gritar por el pánico, intentando tomar aire justo antes de que todo ocurriera. La cámara con la que transmitía para mí salió disparada y todo quedó a oscuras. Después de eso no sé qué pasó. Les grité a mis abuelos para que me ayudaran, pero ni ellos pudieron hacer algo, por obvias razones. Les conté a todos lo que pasó con mi padre, pero obviamente nadie me creyó. A Alex se le comenzó a quebrar la voz. No había transcurrido suficiente tiempo como para recuperarse del trauma que sufrió. Sus compañeros tenían reacciones de asombro, de horror, de tristeza, de miedo. Y con la profesora no fue distinto. Con una mano tapándose la boca, continuó escuchando el final del relato del joven Alex. Y sí, la única prueba de mi historia era el submarino personal Tritón que se hallaba en la superficie del mar, y posiblemente esa era la única manera de que corroboraran lo que yo decía. Mandaron a un equipo de rescate. El problema era que, cuando fueron a investigar, efectivamente vieron el submarino. Pero cuando se metieron ellos mismos al mar a explorar en esa zona oscura, no encontraron nunca ninguna ciudad perdida. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.